sentía un rum rum. Yo estaba durmiendo y sentía rum rum. Y era tiembla tierra que venía caminando. Yo estaba durmiendo y sentía rum rum. Yo estaba durmiendo y sentía rum rum. Y era tiembla tierra que venía caminando. Y era tiembla tierra que venía caminando. Cuenta Congo, Congo macana, macana, Congo, gancandile. Cuenta Congo, Congo macana, macana, Congo, gancandile. Yo vine pa' ver, yo vine pa' ver, yo vine pa' ver un Congo, yo vine pa' ver, no hay nada por ahí pasó, por ahí pasó, por ahí pasó mi Congo y nadie lo vio. ¿Dónde está José? ¿Dónde está Francisco? Yo vine pa' ver un Congo, yo vine pa' ver, no hay nada. Por ahí pasó, por ahí pasó, por ahí pasó mi Congo y nadie lo vio. Willy yo dicen ganga, taquembonda, tatarita, dice daca, pensara, dice cheche pacheche, dicen tamba tilanga. Dice que ya va a ensarrar, dice con una malaje, dice pa' que cuente, dicen cheche. Va con licencia, picoroto tiembla tierra, va con licencia talambele, talambele. Va con licencia en pumba, en quita, dice va con licencia futila tata funde, va con licencia y en vaca tan seque, va con licencia monalongo en quita, va con licencia en gueye luamba, va con licencia en quisimusenga, dice va con licencia en quisi, dice mayanquere, dice va con licencia, dice centellandoque nueve sayas, viento malongo, luna nueva. Va con licencia Quimasa Cuatro Vientos, licencia en Pungo en Pumba, licencia Tata Cañengue, licencia en Zambiampungo, licencia Monalongo en Zambul, licencia Cabo Guerra Tetetetie, licencia Quilanga en Pungo, licencia Luzueno Suano, licencia Tacoco Lucayo, licencia Marufuinga Marihuanga, Musilango, Guatariamba, va con licencia a los propios Sarabanda, Lucero Madrugá. Va con licencia en Sasi Sasi, Mamá Umbo, Mamá Kenge. Va con licencia Quilanga Zongo. Dice, va con licencia Ungoa, en Cuniana Aribe, Sanga en Fumbe, en Cusa en Dundo, en Funde en Cama, licencia Cautiza un Gontoco, con licencia en Ganga Cabuló, con licencia Nueve Uña, Quiyumba y Fuini. Dice, con licencia Bafuto, con licencia Malumbe. Va con licencia Tata Lunguiza, va con licencia Munanfunga, va con licencia Congo Guandiamundú, va con licencia Maniampungo, va con licencia Kiki Mafinda, va con licencia Cachanga, Garire, Sopinacue, Candiampembe, Zambuco, Tata Lunguiza, Ucancasa, Endoquin, Cachica, Eleufuama, Candiampembe, va con licencia, dice Musanga, va con licencia Londimbo, va con licencia Fumbe, Dimbamba, Kisimpi, va con licencia Dinganga, va con licencia en Pungo en Pumba, Quintindi, va con licencia todo Fumbe que cuenta cheche, dice pacheche, dice arriba en Ganga para que cuente cheche, dice lo en Sara, arriba en Ganga, arriba en Toto. Los banguleros trabajan siempre a puerta cerrada, por eso que estos conocimientos y estas enseñanzas no son dadas a ningún religioso. Muchas veces ni el propio ahijado puede conocer de los propios rituales que puede hacer el tata o el padrino en su Monanzo Congo, a no ser que él permita que vea la ensara o trabajo que él está haciendo. Cuando trabajamos con yerba, quimbanza, pata de gallina, estamos trabajando con lucero. Por lo tanto, si queremos cerrar los caminos de la persona o si queremos abrirlo, también podemos trabajar con lucero. Lucero puede trabajar en salas buenas o en salas malongo. Por lo tanto, lucero juega un papel importante en los convenios o tratados que tiene el tata. Cuando utilizamos una macongue, utilizamos menga fiota. Menga fiota es tinta china y rayamos la macongue, la calabaza, y entonces después
pasamos tinta china a los trazos que hemos hecho, como lo podemos ver ahí. Por lo tanto, los guardieros pueden trabajar juntos o separados. Los guardieros o los engusa ndundu, que son los guardieros, que son protectores de la propia enganga, que son protectores y cuidan la propia enganga cuando se trabaja con ellos. Podemos trabajar independiente con los engusa ndundu, con los guardieros, que representan a diferentes deidades. Estas formas primitivas que podemos ver aquí datan de cientos de años, y si usted no tiene un padrino que las sabe, nunca las va a poder aprender, a menos que usted pueda ver en estos programas del Tataí Tiraca o Guardo Sesti formas primitivas que nunca hubiera podido aprender. Como hemos dicho, esta religión se aprende en la práctica mirando y escuchando, viendo cómo el gangulero presenta un ensaro trabajo alante de los engusa ndundu o guardieros, como son conocidos. Los guardieros son de diferentes deidades que, como hemos dicho, protegen la propia enganga. Podemos trabajar con los ndundu sin tener la necesidad de trabajar con la enganga. Podemos trabajar con la enganga sin necesidad de trabajar con los ndundu. Podemos trabajar con la enganga y con los ndundu, que son los guardieros, que son espíritus protectores que representan diferentes deidades. Por lo tanto, siempre estamos relacionados con la fuerza y el poder de Mayombe, y sobre todo la fuerza y el poder de la propia naturaleza y de los inquisis de enganga. Si nosotros no podemos captar o ver estas formas primitivas, a pesar de que usted la pueda hacer o no la pueda hacer, ya tiene una idea de cómo se trabaja esta religión. Como hemos dicho, nosotros marcamos y hacemos los trazos y después echamos tinta china y queda así como usted puede estarla viendo. Por lo tanto, utilizamos menga, sangre, muchas veces de ensusu, de gallo, o ensusu muana, gallina, o ensusu ensambi, paloma. O podemos utilizar menga de meme o chivo. Por lo tanto, realizar estas formas de trabajo, estas representaciones que datan de cientos de años y que tiene una sumamente amplitud de conocimiento al poder adquirir estas formas primitivas que hoy usted puede estar viendo aquí. Podemos ver que está representado en patas de gallina, que son los signos estos que aparecen aquí, que representan también a la quimbanza, como hemos dicho, o pata de gallina, que es la hierba que utilizamos y que muchos religiosos la conocen y que pertenece al lucero. Las patipembas o signos que utilizamos cuando utilizamos menga fiota, que es tinta china, solo la tinta china es para realizar ensaras malongo. No podemos realizar un trabajo de ensambi con menga fiota, que es tinta china. Por lo tanto, utilizamos esta tinta para pintar la macongue, la calabaza, haciendo estas representaciones alante de los ndundu, alante de propia quiburé, porque ya hemos dicho que si trabajamos con mamachola, también lo hacemos con quiburé, para que haya un balance en la ensara o trabajo que nosotros realizamos. Si echáramos miel de abeja, tuviéramos que echar también melado. Si echáramos dimbo musenga o un diambo quincolo, que podemos echar miel de abeja o melado de caña, para así que exista un balance, porque la miel de abeja, como siempre hemos explicado, es muy caliente. Y siempre, cuando realizamos un trabajo de buenas artes, tratamos de que haya un balance
en la ensara que nosotros hacemos. Aquí no tiene esa necesidad porque nosotros estamos buscando corrientes malongo, de inquisis malongo, de inquisis de mamachola, para nosotros realizar esta ensara malongo en contra de un enemigo o de una enemiga, como es natural. La forma que ustedes están viendo aquí, que representa a todas estas deidades, que se representa por medio de la calabaza, utilizando la invocación de Chola Wengue o Chola Batalla o Mama Chola, como otros las conocen. Abrimos una puerta a estas formas primitivas y cuando preguntamos con concha de mar, chamalongos. No preguntamos con tapita y signito que le ponen. Todo eso es obsoleto. Eso no existe en la religión. Los ganguleros preguntan con chamalongos, que son conchas de mar. Por lo tanto, cuando realizamos cualquier tipo de trabajo y preguntamos, siempre lo hacemos con chamalongo. Como dicen, glin, 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 chamalongo nada más. Glin, 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 chamalongo nada más. Y así es como el gangulero puede realizar infinidades de trabajos, tiene una idea amplia sobre la presentación que podemos hacer alante de los guardieros o en Gusendundo, como son conocidos en esta religión, y podemos darnos cuenta cómo trabaja un gangulero, un mayumbero, en la intimidad de un Munanzo Congo. La forma primitiva que ustedes están viendo son sacadas de la cartilla del Tataíta Iraca, del Candiá, de la cartilla, Candiá, es como se llama la libreta de apunte del brujo, en Candiá. Y la conocemos en español como cartilla de trabajo. Y es así como la podemos llamar. Esta forma primitiva, que datan de cientos de años, que muchas veces quedamos anonadados de poder entender cómo es que un gangulero puede realizar estos tipos de trabajo en la intimidad de un Munanzo Congo. Cómo el gangulero puede invocar a las diferentes deidades, hacerle una presentación a esa deidad para cerrar los caminos y poner dentro de la calabaza palo o muñeco o la representación de la persona al cual nosotros trabajamos y que trabajamos directamente cerrando los caminos de la persona utilizando clavos. Esos clavos de pared que son chatos, que son los que se utilizan en la religión. Y ahí también juega un papel importante Sarabanda. Trabajamos con diferentes deidades y podemos trabajar con diferentes endundos. Y de esa forma, el gangulero puede implorar a los seres sobrenaturales, puede implorar a las diferentes deidades o puede implorar, como decimos, a Lucancasi o Cachanga o Carire o Soquinacue o Endoquin o Cachica y todos los nombres que puede tener el dios de las malas artes. También llamamos a los diferentes espíritus, a los musangas, a los indimbu, a los dimbamba, a los kisimbi, a los empumba y a otros espíritus que nosotros imploramos cuando realizamos un trabajo. Cada forma primitiva nos da una idea representativa de lo que es palo mayombe afrocubano. No queremos decir que esta religión de la noche a la mañana usted la puede aprender, porque si no todos fuéramos buenos religiosos. Hay quien se dedica a cantar y es un buen gallo y va a la fiesta, a las huancalas o los rayamientos, consagraciones o fragallando cuando están rayando una persona y puede cantar porque tiene buena voz y puede hacer sus formas primitivas cantando
Otros se dedican a aprender más sobre la religión, que es mucho más importante, porque cantar, todos podemos cantar, buenos o malos podemos cantar, pero la brujería o los trabajos que hacemos los tenemos que hacer correctamente, porque si no nosotros mismos vamos a vernos en complicaciones de lo que nosotros estamos realizando. Muchas veces las personas se preguntan cómo es que podemos aprender todas estas cosas. Los ganguleros se preguntan cuando comienzan la religión, pero como hemos dicho, esta religión se aprende con el paso del tiempo y de los años. Esta religión nadie la puede aprender de hoy para mañana. Ninguna enganga es fuerte de hoy para mañana. Las engangas son fuertes con el paso de los años y el tiempo, y como sea tratada esa enganga y las cosas necesarias que ella pide, que usted le va poniendo a través de los años. Ninguna enganga que usted le entregue es una enganga poderosa, porque es una enganga que nace. Primero se nace, después se gatea, después se camina, después se corre. Así es la enganga. Va siendo fuerte con el paso del tiempo y de los años, y según el gangulero que usted sea, y según el tata o el padrino que le entregó esa enganga y de dónde salió esa enganga. Si salió de una enganga de mala sombra, usted va a tener una enganga de mala sombra. Si usted salió de una enganga mal hecha, usted va a tener una enganga mal hecha. Por eso tenemos que aprender primero antes de hablar. Calunga corta, muruguanga. Caldero de hierro no tiene tapa, si tiene tapa revienta. Los encutos sangabilongos, piezas que se entregan a cualquier persona, puede ser un gangulero o no puede estar rayado, y darle los encutos sangabilongos, estas piezas que van a proteger a Mundele, a la Muana o al Guatoco. Por lo tanto, puede proteger al hombre, a la mujer o al niño. Estas piezas que son fundamentales y que son entregadas al gangulero, pero también a la persona que no está rayada, que puede utilizar en las enseñanzas del padrino, puede realizar algunos empolos o polvos por medio de estos tratados o convenios que se entrega al gangulero o a la persona que no está rayada, que no está fragallada, que no está consagrada. Y es por eso que utilizamos estas formas primitivas para dar conocimiento y enseñanza de lo que puede realizar o hacer el gangulero, sin necesidad de rayar a la persona, sin necesidad de darle un lucero, sin enganga, sin necesidad de estar mintiendo en esta religión. Por lo tanto, como siempre hemos dicho, los luceros no se dan si no van con la enganga. Toda enganga tiene que tener un lucero. Los encutos sangabilongos son las piezas que se entregan a la persona para su protección. Y esto hace que la persona pueda protegerse de la brujería que le pueden estar haciendo, del mal de ojo, de los malos pensamientos, de personas que están siempre realizando trabajo en contra de ella, y sobre todo va a abrir los caminos de la persona. Los encutos sangabilongos son piezas que se guardan en un saco. Puede ser un saco de tela del color del laje de la guardia de la persona, o puede ser un saco de yute. Por lo regular, estos encutos sangabilongos son hechos en saco de yute. Por lo tanto, puede utilizarse también con diferentes colores en las telas y hacer ese saco
según el laje de la guardia que tenga la persona. Cada persona tiene un encuto sangabilongo diferente. Cada persona, de acuerdo con el laje de la guardia, se entregan las piezas religiosas. No quiere decir que todo el mundo va a tener todas las mismas piezas religiosas, sino va a haber diferencias según los convenios o tratados o el laje de la guardia que tiene la persona. Los encutos sangabilongos llevan yunta o clavos de línea, llevan matari, llevan herradura y muchas veces llevan algunos palos que son utilizados para que la persona que se le entregue el encuto sangabilongo pueda así, por medio de las enseñanzas que entrega el padrino, hacer algún empolo o polvo para soplar. Y esta es la forma más importante que tienen los encutos sangabilongos, es que usted puede hacer un empolo en base a los palos o encuacos que entregó el padrino en el encuto sangabilongo, y le va a explicar a usted cómo es que usted puede hacer un empolo, cómo puede quemar el nombre de la persona y cómo usted puede soplar ese empolo, ese polvo a la persona que es su enemigo o la persona que lo está molestando. Y esto le va a dar esa facilidad de poder trabajar a la persona sin tener que ser gangulero. Si eres gangulero, va a utilizarse mucho más, porque el gangulero tiene otros caminos que puede utilizar más los encutos sangabilongos. Los encutos sangabilongos siempre son piezas que se mantienen ocultas. Estas piezas religiosas van de acuerdo, como dijimos, al laje de la guardia de la persona con diferentes ceremonias. Esta va a representar a mamá umbogo, mamá chola, y sobre todo con camino de zarabanda, y va a mantenerse el camino recto en base al laje de la guardia que tiene la persona. Y eso es importante, ya que determinamos por la ceremonia o tratados o convenios que hacemos cómo puede proteger este encuto sangabilongo a la persona, y puede estar haciendo empolo. Claro que no va a estar haciendo empolo cada vez que quiere, sino que tiene algunas opciones para hacerle en algún momento determinado, hacerle ese empolo o polvo para soplárselo a su enemigo. Esto no quiere decir que la persona que le entregue el encuto sangabilongo por cualquier cosa va a estar haciéndole una brujería o una guanga, o va a estar peleando con todas las personas simplemente por cualquier tipo de discusiones o inconveniente que tiene esa persona con la que está hablando. Esto quiere decir de que usted, cuando esté realmente necesitado, usted va a poder hablar con el encuto sangabilongo, va a poder sacar las piezas religiosas, va a hacer un trazo que va a indicar el padrino, y usted va a estar directamente con la enganga del padrino que le entregó el encuto sangabilongo. Estas piezas son de gran poder y se han mantenido siempre ocultas para no darse a conocer a otros munanzos Congo. Pero la importancia que tienen todas estas piezas religiosas es que usted puede realizar algunos trabajos o pisar a la persona al sacar el dilongo, el plato, utilizando las piezas que fue entregada por el padrino y utilizando un trazo que va a indicar el tata para que usted pueda trabajar, o su padrino. Por lo tanto, estas piezas pueden ser entregadas lo mismo a la mujer que al hombre que a un niño. Claro que el niño no va a poder trabajar si es necesario, pero sí el padre o la madre va a poder sacar las piezas religiosas y va a pedir a favor
de su hijo. Siempre explicamos que no es el encuto sangabilongo para hacer brujería a las personas. El encuto sangabilongo son piezas que protegen a la persona solamente cuando esta persona está muy necesitada y no tiene que recurrir a ir a la casa del padrino, porque el padrino le va a cobrar por hacer el trabajo. Ellos van a poder, en un momento determinado, cuando está necesitado de verdad, poder hacerle un empolo y llamar a estos espíritus de los encutos sangabilongos que están directos con la enganga del padrino. Estos encutos sangabilongos son muy importantes cuando son entregados a la persona. Usted no tiene que entregarle un lucero, usted entrega un encuto sangabilongo. Primero usted tiene un macuto, usted entrega un macuto a la persona que está buscando abrir sus caminos, que está buscando quitar la brujería, que está buscando quitar los malos pensamientos sobre ella, o simplemente el mal de ojo, o simplemente tenerle el macuto de resguardo para abrir sus caminos. El encuto sangabilongo es una pieza más fundamental, pero usted no puede tener un encuto sangabilongo si primero no tiene un macuto o un resguardo. Por lo tanto, este es el segundo paso que nosotros damos. El tercer paso es que cuando usted haya resuelto, usted ve que está resolviendo sus cosas en el término de un año, año y pico en su vida cotidiana, ya que estas piezas religiosas le van a servir por vida. Y al servirle por vida, pues eso va a ser importante para usted, porque no va a tener la necesidad de acudir constantemente a casa del padrino, porque usted mismo va a poder hacerle un empolo cuando usted tiene un problema, un ejemplo, con el vecino, o usted tiene un problema con alguna persona que lo está acosando. Usted puede sacar estas piezas religiosas, hacer los trazos y presentar las piezas religiosas y el nombre de la persona, y usted va a poder hacer el empolo, el polvo. Y esto, créame que es bien importante, a pesar de que estos son tratados o convenios africanos totalmente, el criollo o algunos de los criollos pudieron aprenderlo, sobre todo en mi Munanzo Congo. Y esto es de bienestar para cualquier persona que posee un encuto sangabilongo. Los encutos sangabilongos también son utilizados en la religión. Los encutos sangabilongos son guindados y no están en el suelo. Los encutos sangabilongos son piezas que se hacen construidas de acuerdo al ángel de la guardia de la persona, como dijimos anteriormente, lo repetimos, porque si usted entrega un encuto sangabilongo sin saber los ángeles de la guardia de la persona, va a tener muchos contratiempos y usted va a tener muchos problemas con esa persona. Por lo tanto, si usted no sabe, no se puede meter. Usted no puede ser un sancochero, porque el hecho de que yo esté expresando estas formas primitivas no quiere decir de que ahora usted la va a hacer de pronto porque usted no la sabe. Tienen que enseñársela a su padrino, y como su padrino no sabe, pues entonces tiene que aprenderla de aquí, y por lo tanto estas piezas religiosas tienen, como dice, un derecho bien alto, y como es natural, utilizando el encuto sangabilongo, va a librarse de la brujería, de la mayumba que le pueden estar haciendo a otra persona. Puede eliminar los malos pensamientos, puede eliminar el mal de ojo, porque muchas personas son muy influyentes en la vista. Cuando lo miran con envidia, eso le puede traer a usted grandes contratiempos. Y cuando usted es una media unidad, usted recibe las malas acciones de esa persona. Si usted no se las sabe quitar, entonces usted va a estar en problemas. Por eso los encutos sangabilongos protegen a la persona. Usted puede hablar con ellos, son alimentados
con humo de tabaco, aguardiente, y sus piezas son untadas con manteca de corojo. Las engangas son poderosas, como hemos dicho, con el paso del tiempo y de los años. Los encutos sangabilongos, desde que se entregan, son piezas que son salidas de la enganga y por lo tanto son espíritus que son entregados y son fuertes. Y estos espíritus, como se dice en la religión, Inquisi Hokuma, espíritus fuertes. Y estos espíritus pueden ayudar mucho a la persona, lo mismo para abrir sus caminos o hacer un empolo para que a lo mejor su hijo tiene un problema y usted le hace un empolo, un polvo, para que lo sople y salir de ese problema o limpiar los caminos de su hijo o su hija o su madre o su padre o su hermano, pero son limitadas las ensaras que usted puede ser. Ahora, si usted es un gangulero, usted va a tener mucho más opciones en estos encutos sangabilongos que son entregados por el padrino en este Munanzo Congo. Otros Munanzos Congo lo pueden conocer, pero la mayoría de los Munanzos Congo no conocen estas formas primitivas de entregar los encutos sangabilongos. Abrir los caminos es la parte más importante que tiene una persona. Muchas personas entran a la religión para abrir sus caminos. Muchas personas entran a la religión para defenderse de la brujería que pueden hacerle otras personas. Otros entran a la religión con el anhelo de hacer daño a otras personas. Los encutos sangabilongos no son para hacer daño. Los encutos sangabilongos te pueden ayudar a resolver ciertos problemas cuando usted lo necesite verdaderamente. No quiere decir que ahora usted tiene un encuto sangabilongo y por cualquier cosa usted va a hacer un empolo, un polvo para echárselo a cualquier persona. Tiene sus limitaciones y por lo tanto puede utilizarlo un poco más amplio que lo que se utiliza un macuto, un resguardo. A pesar de que usted puede tener un macuto, prenderle una vela, echarle aguardiente, ponerle una jícara con aguardiente, con balafo o una enzunga, un tabaco, y usted puede pedir en contra de cualquier persona, a pesar de que es un espíritu que es protector y es un espíritu bueno. Si usted está en consecuencia en problemas, entonces usted puede pedir al macuto, al resguardo. Siempre los resguardos son entregados por padrinos que conocen. No se entrega cualquier resguardo con una bolsita y 3 palitos adentro. Los macutos o resguardos son convenios o tratados africanos directamente que lo conocen algunas personas, algunos religiosos y otros los mantienen siempre ocultos. Los encutos sangabilongos son piezas, como hemos dicho, que ayudan a la persona. Un ensalamaleco para todos los tatas, para todos los tataitas, para todas las yayis, que Sambiampungo cutar en todos los días de agüey, que agüey son agüey, que mañana son mañana, que congolango nunca tesia, y si tesia, mundo cuava. Si cartero de hierro tiene tapa, revienta. Yo estaba durmiendo y sentía un rum rum. Yo estaba durmiendo y sentía rum rum. Y era tiembla tierra que venía caminando. Yo estaba durmiendo y sentía rum rum. Yo estaba durmiendo y sentía rum rum. Y era tiembla tierra que venía caminando. Y era tiembla tierra que venía caminando. Abre camino pa' Lucero. Abre camino pa' Lucero. Llegué caminando. Llegué caminando. Llegué piango piango. Llegué piango piango. Abre camino pa' Lucero. Ay, ayita, pues suelto, Lucero viene alumbrando. Ayita, pues suelto, Lucero viene alumbrando. Lucero prima, Lucero madruga. Lucero prima, Lucero madruga.
lucero prima, lucero madura, ya, pues suelto lucero viene alumbrando como es. Lumbe la cueva ganga, 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 lumbe la cueva ganga.